Bueno, la idea de esto es poder entender que existe realmente un intervalo en el cual los pacientes son mucho más susceptibles para volver a reingresar a hospitalización por cualquier tipo de causa, sobre todo patologías crónicas. Entonces, para iniciar les voy a mostrar un estudio que me llamó muchísimo la atención, porque este estudio se basa solamente y da una conclusión que es brutal para los que hacemos falla cardíaca. Fíjense que el cuidado solamente o el acercamiento actual de corriente cardiológica en ese momento no dio tanta efectividad. De ahí lo que les quiero decir es que esto no depende solamente de un cardiólogo. Puede estar liderado por un cardiólogo, pero esto es una organización para muchísima gente. Y lo que se hace en equipo es lo que da los resultados. ¿Por qué traigo esto? Porque esto genera impacto. Cuando ustedes escuchan algo, de pronto no genera el impacto que uno quiere conseguir cuando uno dice algo, ¿cierto? Pero si ustedes ven esto, ustedes miran esto, y yo creo que todos recuerdan algo, o sea, para todos es algo de impacto, y todos recuerdan esto. Y eso generó un impacto no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿cierto? Pero si nosotros vemos esto, pues de pronto, pues no genera nada, ¿no? Son unos porcentajes y de pronto son ajenos a lo que nosotros hacemos. Les cuento, 24.7% de pacientes reingresan a hospitalización con falla cardíaca y esta es una estadística que se saca de registros. El 6% es una estadística que se saca de múltiples ensayos clínicos, o sea, el promedio en ensayos clínicos, y el 18% es de estudios poblacionales. El impacto que esto genera es esto, en cualquier parte del mundo. ¿Sí? No acá en Colombia, no solamente en Latinoamérica, sino en cualquier parte del mundo, la rehospitalización es dinero, ¿cierto? ¿Y por qué ocurre? Porque hay cero accesibilidad con estos pacientes para que reingresen rápidamente o para que no reingresen o para que accedan a otro tipo de manejo, porque la tasa de rehospitalización no la hemos podido frenar, porque la tasa de mortalidad es muy alta y porque solo nos estamos enfocando en rehospitalización y mortalidad y no estamos mirando lo que es calidad de vida e intervenir sobre todo en esa variable. Y terminamos con múltiples pacientes hospitalizados por muchas causas y empeoramiento de la condición basal. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes miran esta diapositiva, la traje porque la doctora Adriana también mencionó un promedio de hospitalizaciones en pacientes que estaban en clínica de falla cardíaca posterior a algo de manejo. Entonces, miren ustedes la media de hospitalización, es de 3 a 4 hospitalizaciones por episodios de falla cardíaca, y todos siempre nos dirigimos a esto, lo que es el análisis univariado y multivariado para saber qué puede influenciar en esa hospitalización en nuestro paciente con falla cardíaca. Pero realmente importa el episodio de hospitalización, importa el segundo episodio de hospitalización, importa el tercero, o sea, ¿cuál es más importante? Todos son muy importantes. Entonces, si ustedes miran esta gráfica, acá es el tiempo después de que el paciente sale, ¿cierto? Y acá el número de pacientes. Entonces, si ustedes miran acá la relación entre el número de pacientes y el tiempo del primer egreso, se pueden dar cuenta que en menos de 30 días la mayoría de pacientes reingresan. O sea, es mucho el porcentaje de pacientes que reingresan en los primeros 30 días. O sea que esto es un target en cualquier clínica de falla cardíaca y no solo clínica de falla cardíaca. ¿Sí? En cualquier sitio donde se estén manejando pacientes con insuficiencia cardíaca, estos 30 primeros días son un target. ¿Sí? O sea, tenemos que hacer algo en esos 30 primeros días. Y miren ustedes acá, que es que esto es brutal. ¿Sí? O sea, esto era el tiempo del primer alta. Pero si ustedes no miran eso, sino miran el tiempo del segundo alta, pues uno se sorprende terrible, porque no solamente aumentan las hospitalizaciones, sino la muerte. O sea que cada vez que yo reingreso, ¿sí? me voy a hospitalizar más y me voy a morir más también. Entonces, eso es un mensaje que uno realmente tiene que dar en las clínicas de falla cardíaca, porque eso impacta. O sea, el 911 impacta, el decirle cada vez que tú te hospitalices te mueres, eso impacta. ¿Sí? O sea, eso genera que uno prenda la alerta de cuidarse uno mismo, que es lo que uno quiere hacer, empoderar al paciente del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y acá esta diapositiva me parece hermosísima. El tiempo entre el alta y el reingreso se hace más corto, ¿cierto? A medida que hay más hospitalizaciones. Y al igual que el tiempo entre el alta y la muerte. Entonces es bárbaro. Si ustedes miran acá, menor tiempo, mayor número de hospitalizaciones, menor tiempo en el que reingresa el paciente y se mueren más, ¿sí? O sea que eso es algo que a uno no se le puede olvidar nunca.
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un paciente que está hospitalizado y que egresa? Tenemos estos dos objetivos que siempre los miramos nosotros, mortalidad y reingreso. ¿Y qué es lo que uno quiere? Pues que el paciente no vuelva. O sea, no que no vuelva porque uno no lo quiere ver porque se ha portado terriblemente mal en la hospitalización, ¿sí? Sino que no vuelva porque es mucho peor para el pronóstico de ese paciente. Y esto, ¿por qué lo pongo en rojo? Porque a veces decimos, no, nuestro paciente no ha reingresado a la clínica de falla cardíaca y no tenemos muy claro el dato de las pérdidas y resulta que el paciente no es que no haya reingresado porque lo estamos haciendo muy bien, sino que se murió. Entonces, este desenlace se solapa con este. Entonces, cuando ustedes van a buscar la evidencia de qué hacer para evitar que mi paciente reingrese, toda la evidencia que aparece es qué hacer para evitar que su paciente se muera. Entonces, a veces es un poco difícil separar rehospitalización de mortalidad. Entonces, la idea también cuando egrese es que entre a un programa multidisciplinario para que todo lo que han mencionado se haga, como de las múltiples maneras que ustedes ya vieron. Pero ¿qué es lo importante que yo les quiero mencionar? Que esta etapa existe. Yo no les voy a hablar nada de lo que ya hablaron previamente, sino de esta etapa, porque realmente es un periodo de vulnerabilidad transitoria, o sea, el paciente va a mejorar, pero uno lo que tiene que hacer es empoderarlo de la enfermedad para que él se mejore. Fuera de todas las terapias que nosotros hacemos, le tenemos que enseñar al paciente que, claro, es una patología crónica, que el desenlace es mortal, pero que él puede hacerlo con ayuda nuestra, pero que él nos tiene que ayudar el 80% y nosotros le vamos a ayudar el 20%. Y fíjense que está descrito como un síndrome de poshospitalización. Y en toda la literatura que hemos revisado, el síndrome de poshospitalización no solamente es en falla cardíaca, es en todas las patologías crónicas que generen alta tasa de reingresos. Entonces, si estuviéramos hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también estos pacientes tienen exactamente esto mismo. ¿Qué es lo importante? Que ustedes logren identificar si van a tener unidad de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que estos pacientes en este periodo transicional son de la clínica de falla cardíaca. O sea, no porque están hospitalizados son del hospitalista o del internista o del cardiólogo que está en pisos, no, estos pacientes son de la clínica de falla cardíaca. O sea, estos pacientes son los que más van a reingresar, no de pronto los que les llegan por consulta externa, si alguno tiene el ingreso por consulta externa. Y fíjense acá, nuevamente les traigo, este es un estudio en el cual se mira la condición al inicio del alta, y si ustedes miran, más o menos el 40% acá descrito ingresan por la misma patología, pero también ingresan por otras patologías. De ahí que no solamente nosotros los cardiólogos tenemos que ser cardiólogos, sino tratar de hacer algunas cosas adicionales en un equipo multidisciplinario. Esto no es un trabajo de una sola persona. Si uno piensa que esto es un trabajo de una sola persona, estamos totalmente equivocados. O sea, no hay solo un lucero que vaya a brillar, tienen que brillar todos porque si no la clínica no va a funcionar. Si cada persona que ingresa al grupo es supremamente valiosa para el grupo. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué depende la rehospitalización? Entonces, depende de factores asociados al cuidado de la salud, que para nosotros tenemos una gran carga que es el sistema de salud en el cual nos movemos, pero cada uno de ustedes tiene que buscar la manera en la cual el sistema de salud funcione para ustedes. ¿Sí? O sea, hay que vencer esa barrera. Si ustedes tienen entidades promotoras de salud, ¿sí? O instituciones prestadoras de servicio y están ajenas ustedes a esos dos, tienen que mirar la conexión, o sea, la información entre esos dos para hacerlo funcionar. Eso funciona, no es que no funcione si ustedes no tienen en una institución todo no funciona, no, sí funciona y se puede hacer funcionar. Factores asociados al personal médico, esto es lo que nosotros tenemos que hacer educando a toda la gente que tiene el mínimo contacto con un paciente de falla cardíaca. O sea, a nosotros no nos interesa tanto educar de pronto a los que ya saben mucho, tenemos que educarlos a todos, ¿sí? Porque es que a veces el que sabe mucho, pero no sabe cómo expresarlo. Y entonces, como sabe mucho, entonces de pronto los que no tienen ese conocimiento, pues no le preguntan. Y ahí hay una barrera para el ingreso del paciente a la unidad de insuficiencia cardíaca. Y factores asociados a las características del paciente y las necesidades no cubiertas. Aquí es donde nosotros tenemos más variables psicológicas, sociales, fisiopatológicas y culturales en las cuales tenemos que trabajar. Pero entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Esto es sencillo o no? Bueno, pues empecemos con algunos datos. Si ustedes quieren mirar para ver yo qué puedo hacer en rehospitalización, pues entonces diríamos, no, sencillísimo. Ayer Clarita mencionaba algo de algunos modelos de predicción. Les cuento los modelos de predicción. Hay muchos, pero para los que más hay es para mortalidad.
¿sí? Acá hay unos, hay muchos más, ¿sí? En total en la revisión más o menos eran 12, ¿sí? Y todavía hay otros que no están validados que van dentro de estos, ¿cierto? Entonces, estos están validados, o sea que uno pudiera coger un score y decir, bueno, mi paciente tiene la probabilidad del 80% de morirse. Entonces uno dice, ah, bueno, súper, súper chévere. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a rehospitalización? Fatal, porque es que los predictores o los modelos de predicción se hicieron para mortalidad y rehospitalización. Entonces uno no sabe cuál es el que pesa más en esos pacientes. Pero acá hubo dos luces, lo que es el LACE Index y el Charson Index. Pero ¿qué pasa con estos dos? Que no están validados. Entonces, como no están validados, de pronto no podemos aplicarlo a todas las poblaciones porque no están generalizados. Pero ¿qué sí podemos hacer nosotros? Si nosotros hacemos una búsqueda por variables clínicas y variables no clínicas, y fíjense que acá a ustedes les puse el índice de LACE, acá más o menos les digo cuáles son las variables clínicas que se toman, estos de registros, o sea, el hecho de que no aparezca alguna no es que no sea importante, sino que el área bajo la curva no era tan significativa comparándola con las demás, para que no vayan a preguntar acá por los betabloqueadores, ¿sí? Y en las variables no clínicas, aquí nos tenemos que fijar muchísimo porque es lo que menos estamos haciendo para rehospitalización. Entonces, la estancia hospitalaria prolongada, el que viva solo, la edad a la que se admite o no, el alta durante el invierno. Entonces, fíjense que esto, a pesar de que es de otro lado, nosotros sí lo podemos adaptar a nuestras regiones. Sí, o sea, ahí es que buscar la manera de conectarlo. Entonces, miren ustedes acá todos los R's, pero les voy a mostrar una gráfica que es brutal. Porque es que yo les he hablado de variables clínicas, no clínicas, pero la verdad, lo que uno debe hacer es juntarlas las dos. Si uno las junta las dos, ustedes se pueden dar cuenta que la sensibilidad y especificidad para predecir que ese paciente puede llegar a rehospitalizarse es mucho mayor. ¿Qué les quiero decir con esto y el mensaje que se tienen que llevar? Uno no hace solo una cosa, hace varias. Si uno hace varias, pues puede llegar a escoger mucho mejor a aquel paciente que de pronto hay que enfocarse mucho más temprano porque va a reingresar rápidamente. Entonces sí hay posibilidades de disminuir los ingresos, que son prevenibles, que son casi todos. ¿Qué dato adicional nos ayuda? Porque en esas variables no hay algunos datos importantes y esto es algo corto. Entonces, si ustedes miran, los péptidos natriuréticos nos han ayudado a nosotros para muchas cosas. Entonces, miremos el péptido de ingreso. El péptido de ingreso nos ayuda para diagnóstico, pronóstico y para rehospitalización. El péptido al egreso nos ayuda para pronóstico y para rehospitalización. Y el delta del cambio nos ayuda para pronóstico y para rehospitalización. Bueno, pero si nosotros somos un sistema en el que no tenemos acceso a pedir tantos, ¿sí? Porque a nosotros a veces nos frenan. Si uno tiene una unidad de insuficiencia cardíaca que es plenamente reconocida, de pronto no te lo niegan, pero en otro sitio de pronto te lo van a negar. Entonces uno a veces tiene que saber algunas cositas y decir, mire, de pronto este está más asociado con las rehospitalizaciones, entonces pues puede ser una opción, ¿sí? No los estoy sesgando a que hagan solo eso, les estoy diciendo que puede ser una alternativa para lo que ustedes vayan a hacer. Y ustedes lo pueden mirar acá con lo que ellos llaman C Statistics es igual al área bajo la curva. Entonces, si ustedes comparan, eso es readmisión por falla cardíaca y acá está toda causa de admisión y esto es por causas no cardíacas. Entonces, si ustedes miran y comparan, pues de pronto sí es un poco más fino el del egreso, porque tampoco sabemos el delta, doctor Gilberto. Eso es claro, no sabemos qué porcentaje de delta nos predice un reingreso, entonces puede ser que en un artículo diga el 20, el otro el 30, el otro el 50, y es totalmente cierto, ¿sí? O solamente la ligera disminución cambia la condición del paciente. Entonces miren ustedes esto, acá es súper claro, ese es el manejo intrahospitalario, o sea, el paciente está relajado porque todo lo están haciendo por él y nosotros estamos tratando de empoderarlo, o sea, estamos utilizando muchas cosas para empoderarlo y este es el paciente de alta, ¿cierto? El que ya está en un programa. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué fallan de pronto esas transiciones? Porque nosotros desconocemos que esa etapa existe y no hacemos énfasis, porque solamente nos estamos enfocando en dos desenlaces para esos pacientes que es muerte y hospitalización. O sea, yo lo que quiero es que no se me muera, pero nadie ha pensado en la situación del paciente para que él se tome la medicación, para que siga con adherencia en el programa. Poblaciones especiales, tenemos que tener poblaciones especiales de paciente. Todos los pacientes no tienen el mismo riesgo. O sea que hay poblaciones especiales para enfocarnos, para poder cambiar algunas conductas y tener el impacto que tienen las clínicas de falla cardíaca. ¿Y qué medidas nos pueden ayudar? La gente desconoce esas medidas. Entonces, ¿qué pasa acá?
Todas las transiciones óptimas pueden disminuir las tasas de hospitalizaciones y esto es supremamente importante porque es que el 80% de pacientes con falla cardíaca son pacientes conocidos, o sea que ese 80% de pacientes podemos evitar que ingresen, o sea que es una carga monetaria altísima, o sea que sí debemos hacerlo. Lo otro son los desenlaces, no nos podemos fijar solamente en este, ¿sí? Y en mortalidad. Este existe. Si yo logro mejorar la calidad de vida de mi paciente, el paciente realmente no va a reingresar, ¿sí? O sea, no solamente nos fijemos en otras cosas, miren, conocimiento del diagnóstico al alta. Muchos pacientes les preguntan cuando llega a una clínica, cuando nos llega a nosotros de primera vez que no viene de hospitalización en nuestra, cuénteme por qué lo envían acá. No tengo ni idea, acá me dijeron que viniera. Entonces fíjense que eso no puede ocurrir desde ningún punto de vista. El paciente tiene que saber qué fue lo que le ocurrió, por qué le ocurrió y qué le dijo el médico con respecto a su patología. Habilidad prealta para su manejo. ¿Sí? Muchos pacientes salen con algunos medicamentos y cuando ingresan no tienen ni idea qué hacer con los medicamentos, no tienen ni idea qué hacer con los diuréticos, no conocen el término de régimen flexible y de pronto es un término que tienen que manejar al alta, o sea, ese paciente tiene que saber qué es el régimen flexible de diuréticos. Satisfacción del paciente. Si el paciente está satisfecho con lo que se hizo en hospitalización y sabe que va a tener una rama ambulatoria en esa misma institución, miren, el paciente no se les va a ir. Eso se los aseguro. Así la aseguradora les diga no, el paciente va a volver con ustedes y va a generar los medios para hacerlo. A veces los pacientes les enseñan a uno el medio en el cual otros pacientes pueden llegar a tener el mismo acceso. En esto también es algo supremamente importante en lo que nosotros tenemos que impactar en clínicas de falla cardíaca. Y esto, ¿sí? Poblaciones especiales. Pues yo les dije realmente de los modelos de predicción y a veces es imposible poder decir con un porcentaje qué paciente o qué no. Consejo que les doy, miremos algunos modelos de mortalidad, ¿sí? Hagamos de pronto algunas sumatorias, pero nunca utilicemos cosas individuales. ¿Sí? A veces entre más instrumentos tengamos nosotros para medir algunas cosas en nuestros pacientes, nos van a ayudar muchísimo más a saber a qué paciente tenemos que ingresarlo mucho más temprano de lo que nosotros queremos. Y medidas que nos pueden ayudar, esto es supremamente importante. Entonces, cuando nosotros estamos en hospitalización, no es simplemente dar medicamentos y ver que el paciente mejore. Nosotros en hospitalización tenemos que hacer esto, educación del paciente. ¿Por qué? Porque es que el cardiólogo o el médico facultativo que ve al paciente de falla cardíaca hospitalizado es el primero que da educación. Las jefes son totalmente importantes, pero no puede ser que una jefe vaya a visitar un paciente y el paciente no sepa qué es lo que tiene. O sea, la jefe evidentemente después se va a encargar de todo y va a hacer esto que mencionó el doctor Carlos, que es el teach back. El teach back tiene múltiples preguntas, sí, se han hecho bastantes estudios con el teach back y es una de las estrategias que más funciona para que el paciente retenga la información. ¿Sí? A veces la pregunta es una pregunta negativa que yo le hago al paciente. ¿A usted le dijeron que cuánta sal es la que puede consumir en la dieta? No, yo no puedo consumir sal en la dieta. Así son las preguntas del teach back y eso sí genera mayor fijeza, mayor fijación de todo lo que nosotros le decimos a nuestro paciente en hospitalización. Seguimiento telefónico, entonces ustedes dirán, no, pero el seguimiento telefónico es cuando el paciente sale a... No, fíjense que no. Si uno tiene un paciente que está hospitalizado por falla cardíaca y uno ha visto que no ha podido tener el cuidador cerca o que no ha podido darle una charla, uno tiene que llamar y decir, o sea, uno tiene que traerlo de una vez para hacer educación. Seguimiento temprano luego del alta, intervención cercana luego de la admisión hospitalaria, esto es algo genial. Cuando el paciente ingresa, ustedes lo van preparando para el alta, de una. O sea, el paciente ingresa y ya ustedes van preparando absolutamente todo lo que vayan a hacer al alta. Entendimiento de la medicación, no es solo decirle lo que toma, sino por qué lo toma, cuántas veces y por qué no puede dejar de tomarlo. Determinar el cuidador e incluirlo. Visitas de entorno al paciente, esto es importantísimo porque hay muchas veces que el acceso o el no acceso del paciente depende por otras condiciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces esto nos puede cambiar de pronto la manera como vamos a llegar a ese paciente y ese paciente va a estar con nosotros en la clínica de falla cardíaca. Determinar los proveedores post-hospitalización y enviar el historial con el plan. Esto es importante. Nosotros en todos los sitios no contamos con la dicha que cuenta el doctor Carlos Arias, que es tener la misma EPS con la misma IPS. Eso es una maravilla,
porque es que tú vas a detectar en el sistema cualquier circuito que se rompe y puedes acceder a él. Cuando uno no tiene contacto directo con lo que nosotros llamamos atención primaria, hay que generarlo. ¿Y cómo se genera? Con los informes, o sea, realmente la calidad de los informes tiene que mejorar. Uno tiene que hacer en clínica de falla cardíaca un resumen adicional a la epicrisis de hospitalización para que ese paciente lo lleve y sepa el paciente, el médico que lo va a tratar, cuál es, o sea, cuál fue la función del ingreso y qué fue lo que se le hizo y cuál es el plan con ese paciente al alta, o sea, yo qué pienso hacer y si no mejora, qué pienso hacer también. O sea, de una vez uno lo encarrila con todo lo que va a hacer. ¿Qué dicen las guías? Esto fue lo que yo les dije y me llama mucho la atención la recomendación 2AB y 2AB que les dan. Obviamente es porque hay estudios contradictorios, entonces por eso dan ellos la recomendación, pero esto sobre todo debe hacerse, es una visita temprana. ¿Cuáles son los mensajes de llevarse a casa? Pues miren, el más importante es este: no dejes para el alta lo que puedes hacer desde el ingreso. Y eso es clarísimo para ustedes. Ustedes cuando ingresan el paciente a hospitalizarlo, ya tienen que saber qué le van a hacer al alta. O sea, no es solamente el día anterior, no, ya, no. Uno tiene que hacer educación desde el ingreso, decirle cuáles son los medicamentos, regañarlo 2 o 3 veces durante la hospitalización y la jefe tiene que estar incluida entre esto. ¿Y qué incluye? Conciliar los medicamentos, explicarle los medicamentos, la educación y el test. La detección del cuidador y de barreras, esto es importantísimo. El checklist de la medicación, aunque ustedes crean y pareciera tonto decir que el checklist de la medicación hay que hacerlo porque es que ocasionalmente se olvida. Asegurar la comunicación entre los diferentes actores del sistema, o sea, ¿a quién le voy a mandar mi paciente? ¿A quién le va a llegar ese paciente? ¿Cómo tengo que hacer el resumen de ese paciente? Y programar manejo ambulatorio temprano en programas de insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias.